Bienvenidos, damitas, señores y señoritas, a su programa favorito México al descubierto. con su servidor y Sammy Arroyo. Efectivamente, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Bueno, en realidad son dos temas. Son dos temas. Vamos a hablar en nuestro primer plano sobre personajes importantes, de los más importantes que ha tenido México. La política mexicana. Sí, los personajes más importantes que ha tenido México a lo largo de los años, independencia, revolución, etcétera, etcétera. Sí, y en sí. nuestra segunda parte vamos a hablar un poco acerca de contexto histórico de nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, comienza por favor, Sammy, hablando sobre ¿quién? El primero que tenemos aquí, el primer personaje importante es Emiliano Zapata. Es Emiliano Zapata Salazar. Nace un 8 de agosto de 1879 en Chinameca y muere un 10 de abril de 1919. Este señor fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes durante nuestra revolución. Y bueno, fue un símbolo de la resistencia campesina aquí en México. Este señor estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También este señor fue conocido como el caudillo del sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y de las demandas agraristas, que era todo lo que tiene que ver con con las tierras, ¿no? Sí, sí. Así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras aquí en nuestro país. O sea, este señor impulsó a los campesinos. Él lo que quería era igualdad tanto para la gente, para los campesinos. Aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyente de 1917, a ellos se les debe el constitucionalismo social que salió del artículo 27. Fue una persona muy importante y sirvió 9 años a nuestro país. Sí, o sea, te imaginas el impacto que tuvo, porque aún hoy en día podemos ver el movimiento zapatista que se está ejerciendo, que es literalmente una milicia. Se creó una milicia de nombre de Zapata, que lo que busca es lo mismo que buscaba él: repartición equitativa de tierras, que se le pague lo debido a los campesinos y a los trabajadores de las tierras. Y pues en realidad solamente buscan igualdad de una manera violenta, se puede decir, pero pues no sé. Que en su tiempo igual fue efectiva. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el segundo personaje que tenemos? El segundo personaje que les traemos el día de hoy es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón Salido nació en Guatamampo. Vaya curioso nombre. Bonito lugar. Mi tía vive en Guatamampo, Sonora. La mía no. El 19 de febrero de 1880. Y murió en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. Álvaro Obregón fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Él desafortunadamente quedó huérfano. Híjoles. Y más tarde se convirtió en agricultor. O sea, él empezó desde abajo. Imagínate, llegó al alto puesto de la política. La mayoría de nuestros personajes importantes del país pues empezaron desde abajo. Sí, sí. Después de todo el triunfo revolucionario con Porfirio Díaz y que se hizo presidente y todo ese rollo, Obregón se retiró a la vida privada. Pero regresó después en 1913 para apoyar a Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila en su momento, en su lucha contra Victoriano Huerta, que derrocó a Madero. Él fue jefe de la división del ejército constitucionalista y como tal derrotó a los federales en muchas batallas. Al producirse la ruptura entre el grupo de Emiliano Zapata y Francisco Villa por diferentes desacuerdos con Carranza, a raíz de la Convención de Aguascalientes, Obregón se mantuvo leal a Carranza y fue el encargado de perseguir a Villa en el norte del país. O sea, se cuenta que primero están todos ahí juntos. Dijeron, ¿sabes qué? Tenemos ideales diferentes, ya no podemos trabajar juntos. ¿Sabes qué? Tú por tu camino y yo por el mío, cada quien sigue sus ideologías políticas, pero que se le pone rejego al otro y dice, ¿sabes qué? Te mando a Álvaro Obregón para que te aplanques. Después de eso, lo derrotó en la batalla de Celaya,
donde una bomba le arrancó el brazo derecho, imagínate. Se quedó Está sin un potente. bracillo. Ya no puede hacer aquello. Escribir. Sí, escribir. Sí. O escribir cartas. Es que él era zurdo. Efectivamente. Bueno. Una vez que lograron su triunfo, marchó escoltando a Carranza a Querétaro, donde se redactó la Constitución de 1917. O sea, él estuvo en todo este proceso político, guerrillas. Esta transición que tuvo México, Sí, que sí. terminó pues en la Constitución del 17, que es de las que más ha influido para de la que está ahorita, ¿no? Sí, sí. Y se puede decir que pues él estuvo en todo el proceso postrevolucionario y también revolucionario. Y al final fue nombrado ministro de la Guerra y Marina, pero renunció el 30 de abril de ese mismo año por diferentes situaciones personales que él tuvo, no se saben a detalle. Y pues decidió retirarse a como empezó, a la agricultura, se compró una hacienda y se dedicó a su ganado, a sus plantíos y a su familia. Hombre, pues, terminó bien, ningún problema que tuvo más que lo de su brazo. Nada más. Pero vivió bien. Sí, sí, o sea, una buena vida, ¿no? O sea, trabajas toda tu vida y al final descansas haciendo lo que Se te gusta. retira un ratillo, le llaman, jálate con nosotros, se va, lucha un ratillo y pues termina. Pierde su brazo. Pero de todos los más que le pudo haber pasado, pues ese fue el menor, ¿no? Ahora el tercero que tenemos aquí es Victoriano Huerta, su nombre verdadero, su nombre más, el real es José Victoriano Huerta Márquez, nacido en Jalisco 23 de marzo del 45, de 1845. Este señor fue ingeniero y militar aquí en México. También fue presidente de México entre 1913 y 14, como resultado de un golpe de estado que se le conoce como la Decena Trágica. Este señor trabajaba en una notaría parroquial. Este señor estuvo notas sobresalientes que lo hicieron merecedor de un reconocimiento especial. Pues se lo dio el colegio militar, y el presidente Benito Juárez, el primer indígena en llegar a la presidencia, lo elogió durante su visita al colegio para entregar los reconocimientos a los cadetes con las siguientes palabras. Escúchame nomás cómo lo elogió el presidente Benito Juárez. De los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Recordemos que pues Benito Juárez igual era un campesino indígena que llega a la presidencia, y pues le alegraba muchas veces que compañeros, pues no compañeros indígenas, pero que gente que viene desde el mismo trabajo, desde los mismos puntos de los que él nació, pues sí llega de orgullo. Huerta, este señor, declinó las ofertas de los golpistas por temor a ser utilizado tras la rebelión de Félix Díaz. Sin embargo, tras la muerte del general Bernardo Reyes, gran amigo de este señor, ofreció sus servicios a Francisco I. Madero, quien lo volvió a poner al mando del ejército. Este señor estaba al mando del ejército, lo sacan, y después de juntarse otra vez con Francisco I. Madero, lo ponen al mando. Tras una presidencia bastante provisional, Huerta asumió el poder en medio del caos e instaló una dictadura militar que llegó incluso a disolver el Congreso de la Unión por un buen tiempo. Entonces llegó un momento en el que Venustiano Carranza desconoció a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo de la República. Sin embargo, desde los primeros días del gobierno de Huerta, Venustiano Carranza, que en ese tiempo era gobernador de Coahuila, desconoció al presidente y formaría el ejército constitucionalista, que terminaría derrotando a ese gobierno federal un 13 de agosto de 1914. Entonces Huerta salió al exilio, primero viajando a Jamaica, luego se fue a Gran Bretaña, y una vez iniciada en Europa la Primera Guerra Mundial, pues este señor contacta a funcionarios del Imperio Alemán para que pudiera regresar al poder, cosa que no sucedió. Entonces, según su acta de defunción, este señor muere a los 63 años de edad, en un hospital en El Paso, Texas, un 13 de enero, pues por cirrosis. Le gustaba Le gustaba el chupe. el chupillo, el piquetillo.
Así de que Lupe pasa mucho comil, pero con piquete. Si Pues no, sí, no me gusta. Si no, no le gusta. Y así fue como se murió este señor que realmente no le hizo tanto, pues tanto bien a nuestro país. Seguimos con otro personaje bastante importante, bastante reconocido, Plutarco Elías Calles. Con su nombre completo, Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, que nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877 y murió desafortunadamente en la Ciudad de México, el Distrito Federal, el 19 de octubre de 1945. Justamente en esa época de la Segunda Guerra Mundial, todo ese rollo, conflictos, roces, se muere el Plutarco Elías Calles. Efectivamente. Él fue un político y militar mexicano, presidente de nuestro país en el cuatrienio de 1924 a 1928. Él fue una figura clave en la historia de México. En el apogeo de su carrera fue denominado como el jefe máximo de la revolución. O sea, fue un alto exponente de este movimiento revolucionario que tuvo nuestro país. Efectivamente, las personas más importantes que hubo en el país en ese tiempo. Sí, sí. Bueno, él es hijo natural del burócrata Plutarco Elías, que provenía de una familia de terratenientes y mineros, o sea, era gente con dinero y poder. Su padre tuvo problemas con el alcohol y abandonó a su familia, yendo a vivir a una finca en San Pedro Palominas. Y su madre, María de Jesús Campuzano, murió cuando tenía 3 años y quedó bajo la tutela de sus tíos maternos de Hermosillo. O sea que se nos quedó huérfano y chavaco. Pobre señor. Todas estas personas, si te das cuenta, vienen de, pues desde abajo, que si son huérfanos, que si fueron campesinos. Sí, y nos sí. da a entender que pues cualquier cosa se puede, desde Sí. cualquier lugar. O sea, imagínate, empezó trabajando como cantinero, administrador de un hotel en Guaymas, Sonora, en un molino en Frontera. Fue periodista, maestro e inspector de escuelas. Y hasta en 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta. O sea, que vino desde abajo cantinero, Fue de fue todo. escalando. Fue de todo, te hacía de todo. Sí, él era un manita, se le Sí. puede denominar. Hacía de todo. Te repito, en 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta, donde sofocó un levantamiento magonista, y en 1912 se sumó a las fuerzas revolucionarias del gobierno de Francisco Madero para enfrentar la revolución y todo este conflicto y la rebelión que tenía Pascual Orozco. A la caída de Madero en 1913 se unió al constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza y estuvo bajo el mando de Álvaro Obregón. Al finalizar la lucha contra Victoriano Huerta con el grado de coronel, enfrentó con éxito los ataques de Francisco Villa a Sonora, desde Agua Prieta, donde pues él fue donde empezó. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora. Después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Al triunfar el Plan de Agua Prieta, ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Obregón. Él siempre fue el favorito de Obregón y en 1924 él fue elegido presidente, o sea, ya lo tenía en la mira pues para que fuera su sucesor. Pues claro, pues era su mano derecha y pues evidentemente pues conocía todo lo que... Sí, como hoy en día que es muy conocido que los que son secretarios de gobierno, puestos así muy apegados al presidente, es porque ya pues ya tienen el plan, ¿no? De que cuando se vaya el otro para mantener el partido en el poder, pues se lo queda. Pues sí, eso ya... ¿Qué se sigue haciendo? Ya es un truco viejo, pues, un Sí. truco viejo. Durante su gobierno creó el Banco de México, que aún sigue pues funcionando. Vigente, sí. Ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, o sea, él invirtió, tenía visión, vaya. Sí, claro. Pues con ese todo movimiento de globalización con la Segunda Guerra Mundial y todo este proceso, o sea, que estaba empezando, que ya se está dando a conocer qué es lo que estaba pasando alrededor del mundo, pues él dijo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar esta oportunidad de que puedo ver los avances de otros países, ¿por qué no los traigo al mío? Porque mi país tiene dinero, tenemos el potencial para hacer
uno de los número uno. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, pues México sirvió bastante para hacer dinero con eso de que, pues comerció bastante. Sí, yo supo aprovechar, pero pues lo vamos a comentar más adelante. Efectivamente. Continuando, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la escuela Médico-Veterinaria. Construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales, o sea, así miles de escuelas para la gente con escasos recursos, ganaderos, agrícolas, gente que no tiene acceso a la educación. Y durante su mandato también se inició la llamada Guerra Cristera, debido, entre otras cosas, el artículo 130 de la Constitución y porque la iglesia debía registrarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno. Es decir, que pues la iglesia no quería pagar sus impuestos, o sea, porque era como que pues yo soy Diosito, ¿no? Yo soy Diosito, ¿por qué tengo que pagarte a ti? Pues sí, ya había invertido bastante en hacer cosas y pues tenía que empezar a sacar dinero de algún lado, ¿no? Sí. Y ya al final Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, o sea, tuvo que dijo, ¿sabes qué? Nomás de querer a la fácil, o sea, me cambié todo el rollo, pero, ¿sabes? Nomás hacer caso. Se arma ahí la guerrilla. La guerrilla, pues. Lo que agravó el conflicto que terminaría hasta 1929. Después, pues tenemos de que Álvaro Obregón se religió, pero pues ya es información que no nos concierne. No fue tan relevante. Sí. Es decir, continuamos con el último de los personajes, Sam. El último personaje que tenemos es Lázaro Cárdenas. Su nombre real, Lázaro Cárdenas del Río. Nace en Michoacán, aquí en México, un 21 de mayo del 1895. Y se nos muere en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1970. Este señor fue un general y estadista mexicano. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Este señor destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil, que fue un suceso importante que sucedió allá en España. A su vez, este señor consolidó las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo mediante la incorporación de las grandes centrales obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del PRI, ¿no? En el plano educativo, este señor creó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, que es una del... efectivamente, de las más conocidas, y el Colegio de México, Colmex. En su política exterior, cosas que hizo en exterior, pues dio asilo a los españoles, como te comentaba, que pues podían perder la vida por su inclinación ideológica. En esos tiempos España tenía el gobierno de España tenía unas ideas bastante claras, y pues cada político que no estaba de acuerdo con eso, pues iba a cuello. Y pues entonces pues este señor les dijo, vénganse para acá, yo los ayudo, les echo paro, hasta que se calmen las aguas allá en su tierra, ¿no? Algunos datos biográficos. Este señor fue hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. Este señor fue el mayor de 8 hermanos, tuvo 3 hermanas y 4 hermanos. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón y alcanzó el grado de general a los 25 años, bastante joven cuando llegó a ser bastante general. Como te platicaba de los exiliados españoles, este señor acogió a unos 40,000 exiliados republicanos españoles, pues que debieron salir de su país por la Guerra Civil de 1936 al 39, allá en España. Entre 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria y, después de un conflicto obrero, expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, lo que se conoce como la expropiación petrolera. Durante su mandato, pues transformó el castillo de Chapultepec, que era una antigua residencia de los gobernantes del país, y se creó en ese lugar el Museo Nacional de Historia.
Esta señora igual impulsó iniciativas para clausurar casas de juego y rompiendo con la estrategia seguida por Plutarco Elías Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. O sea que no hubo tanto ya alboroto por la Iglesia Católica como la tuvo el anterior presidente. Claro, claro. Como te comentaba, hizo el Instituto Politécnico Nacional y también hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que es de los más importantes aquí en México. Este señor igual modificó la ley agraria, amplió la red de carreteras y permitió la entrada de los refugiados políticos de muchos otros países aparte de España. Cuando termina su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y como parte de la estrategia de unidad nacional seguida por su sucesor, fue también secretario de Defensa Nacional del presidente Manuel Ávila Camacho. Fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la siderúrgica de Las Truchas, que es una empresa que hoy lleva su nombre. Como podemos ver, este último personaje fue de los que más impulsó a México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que hizo bastante cosas buenas, como acabamos de escuchar, impulsó la reconstrucción de carreteras, impulsó la de las escuelas, etcétera, etcétera, que no siempre pues se toma en cuenta. Y aquí termina la primera parte de nuestro podcast. Ahorita pasamos a lo bueno, a lo que muchos de ustedes están escuchando. El merequetengue, vaya. Viene lo bueno, que es el aporte de México a la Segunda Guerra Mundial, igual antecedentes pues sociales, políticos, económicos, etcétera, que tuvo en esos tiempos. O sea, ¿qué rollo con México en la Segunda Guerra Mundial, no? Porque uno puede pensar, ¿no? Pues fue Estados Unidos con Japón, las bombas atómicas, todo ese rollo, pero también México tuvo su parte crucial en este evento mundial, si se puede llamar. Efectivamente, no tanto, no en forma de entrar a la guerra, pero sí por debajito del agua, igual estaban pasando cosas bastante importantes allá en México. Aquí, pues, así decirlo. No, y allá también, porque de hecho México, aunque parece que no envió varias tropas a la guerra, a apoyar a Estados Unidos, porque pues como eran aliados, pidieron paro. Y pues, sí, digo, oye, me hace falta gente, me están matando todos mis chamacones, lánzame uno de los tuyos para acá, se ve que son acá, aguantan el sol. Sí, aguantan trotes. Ya, sí. Entonces, comentando eso, antes de comenzar la guerra, el gobierno mexicano muestra pues desaprobación por las naciones fascistas en distintas ocasiones. El 6 de noviembre de 1935, México se sumó a los bloqueos económicos de la Liga de las Naciones contra el reino italiano por la invasión y pues por la anexión del reino de Etiopía. Mussolini. Unos años más tarde de eso, en 1938, México protesta ante la Sociedad de las Naciones el atropello, el abuso a la soberanía austriaca tras la anexión de Austria a la Alemania nazi. Sin embargo, México fue el único que pues protestó sobre eso, porque Inglaterra, Francia y Estados Unidos pues quedaron calladitos. Pues si tenían miedo, imagínate, estaban en un punto ellos bastante difícil ya, y de por sí no podían soportar un ataque de tal magnitud como puede ser el ejército nazi. Efectivamente. El caso más célebre de rechazo mexicano al fascismo fue el reconocimiento de la República Española en el exilio. El 17 de junio de 1939, el gobierno de México retiró su embajada al territorio español. O sea, estaban tan cabreados con esos señores que dijeron, vamos a quitar la embajada, y dejó los asuntos diplomáticos con España a la embajada cubana. A pesar de la tensión contra el expansionismo fascista, las relaciones diplomáticas de México con las naciones democráticas no eran tan envidiables. Desde la expropiación petrolera, el Reino Unido rompió relaciones con México y Estados Unidos pues mantenía un bloqueo comercial contra México. No era tan buenas las relaciones que tenía con los demás países, pero tampoco estaba tan mal. Ahora hablando tantito de la situación social interna. Pues se les voy a comentar yo. La situación social que se vivió en México durante el final del sexenio de Lázaro Cárdenas y la totalidad del sexenio de Manuel Ávila Camacho fue una de las profundas desigualdades socioeconómicas de 1940. Porque pues realmente se trataba de impulsar más a una clase social que la otra, hubo unos cuantos descontentos sociales y pues hubo ahí un rollo, ¿no?
Para 1940, la clase alta de México representaba tan solo el 1.05% de pues, la población mexicana total. La clase media el 15.87% y la clase baja el 83.08%, ¿sabes? O sea, Estaba fuerte la situación en ese tiempo. sí, bastante. La mayoría de la población del país era campesina y empezaba el surgimiento de una clase trabajadora del emergente sector de desarrollo social. Imagínate el temor de, de que te pueda venir en cualquier momento los nazis, ¿no? Y tú con tu machetito ahí agarrando tu terrenito. O sea, y es que el 80% de la población mexicana era campesina, igual lo que hablábamos hace ratito. Mucha gente empezó desde ahí, porque la mayoría de la población aquí en México pues era de ese rango. Y muy pocas personas tenían acceso realmente a lo que se puede decir que era la buena vida aquí en México. O sea, no tenía manera de escapar, o sea, ¿para dónde se iban? ¿Me entiendes? Dinero, pues no tenía nada que hacerle, básicamente. Entonces, lo que le convenía más a México era mantenerse tantito más atrás y no meterse tanto, porque pues sabíamos que no teníamos tantos recursos como para entrar a una guerra así. Pero desgraciadamente la naturaleza de México en la Segunda Guerra Mundial tuvo que cambiar y tuvo que decidir que por su composición geográfica, política y económica, por la vecindad con Estados Unidos, pues se tuvo que hablar con Roosevelt, el presidente en ese momento de Estados Unidos, y la solución que él dio al problema petrolero que teníamos aquí en México, o sea, porque pues siempre ha sido, ¿no?, la gallina de huevo de oro, sí, el petróleo aquí en México, pues era de que o sea, nos iban a apoyar en ese aspecto, o sea, para poder explotar ese recurso, para aumentar nuestra economía, y pues si pasaba algún rollo, pues ya tienen como un colchoncito, ¿no?, para aguantar el golpe. Obviamente con la condición pues de que México igual le echara la mano a Estados Unidos con cualquier caso. Para garantizar que hubiera instituciones ante el Estado que defendieran los intereses de los trabajadores de distintos sectores, existían distintas organizaciones gremiales como la Conferencia de Trabajadores de México, la Unión Sinarquista de México, entre otras, que componían la izquierda en México, o sea, los liberales. Efectivamente. Los líderes gremiales eran el Partido Comunista de México, PCM, representando a la izquierda más radical, y Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez Sánchez como la izquierda más moderada. O sea, los radicales dicen que no, tenemos que ya así, vamos a quitar el gobierno, no queremos nada, todo se puede solito. Y ya los liberales dicen, hey, sí, claro, tranquilícense un poco. Y ahora los moderados pues eran personas ya que decían, no saben qué, vamos a buscar una manera de reformar, de reinventar el sistema político actual que tenemos para que sea efectivo en nuestra política. Efectivamente, podemos concluir aquí en lo social de aquí de México que aún existían clases sociales, eso... Sí, era muy marcado, imagínate, 83%. Sí, estaba cañón. Hablando tantito más sobre cómo México participa en la guerra, pues el 1 de septiembre de 1939, Alemania inició la invasión de Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. El 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas, que era fiel a la política pacifista mexicana, pues declaró la neutralidad en el conflicto europeo. Sin embargo, la neutralidad no impedía al gobierno mexicano condenar la agresión contra la soberanía de naciones democráticas. México reconoce el gobierno polaco en el exilio y criticó la invasión soviética a Finlandia y las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Aquí entra tantito más sobre la economía mexicana, porque se declaran como neutrales. Se declaran neutrales y en ese momento dicen, podemos dejarla ahí, no tenemos tanto dinero como para entrar en una guerra en estos momentos y no tenemos tantas tropas como para mandar. Entonces es donde empieza a haber tantitos descontextos y es donde México pues decide quedarse tantito atrás en todo esto, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo del programa, México aprovechó este apoyo que estaba recibiendo de Estados Unidos para impulsar su economía, porque era como que, ok, yo te echo paro, yo te mando tropas, yo te respaldo acá geográficamente, pero pues también dame las herramientas para poder defenderme y para poder hacer algo al menos, ¿no?, si vienen a atacar. Así que dijo, pues de aquí soy, ¿no?
aprovechó el impulso que le estaba dando Estados Unidos con su maquinaria, con sus ingenieros y cosas de ese estilo, para impulsar la industria petrolera, todos esos sectores que eran importantes para la economía mexicana, en ese momento se impulsaron exorbitalmente. Y eso permitió que la conocida época de oro mexicana, ¿no? O sea, el milagro dorado. Sí, de hecho, miles de mexicanos combatieron en el campo de batalla como voluntarios en ejércitos extranjeros o como residentes de otros países. Como te decía, Estados Unidos no le dijo a México de échame la mano y peleas a la fuerza, sino de que voluntariamente, gente por así decirlo, por la patria, gente que estaba viviendo en Estados Unidos, y pues fue a defender a la guerra. Uno de los que destaca fue el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, integrada por más de 300 hombres, que combatió contra el enemigo en los frentes del Pacífico en Asia. Fue el que más destacó y fue de las únicas participaciones que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y con eso cerramos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Bastante información sabemos, pero pues nunca está de más saber un poco más de la historia de tu país. Efectivamente. Historia que tal vez no sepas, para que tengas tema de conversación. Ya cumplimos con nuestro papel de informarte. Espero que hayas disfrutado el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión de México al Descubierto. Nos vemos, muchas gracias.